Bueno, pues a continuación voy a presentar el trabajo de aplicaciones LIDAR para un inventario forestal exhaustivo y cartografía 3D en una dehesa mediterránea. O sea, bueno, todos sabemos que el uso de la tecnología LIDAR ahora para estudios territoriales es bastante importante, es casi imprescindible, ya que ahorra muchos costes, ahorra mucho esfuerzo y bueno, por un lado la ingeniería forestal los utiliza para inventarios, pues para gestión forestal y por otro lado en ecología, que es mi especialidad, además de estudios de árbol individual podemos caracterizar un paisaje dependiendo de cómo se distribuye pues la nube de puntos clasificada, ¿no? Pues por ejemplo tenemos ecos de suelo, ecos de primeros retornos de copa, que bueno, nos van a decir nos van a dar datos de la altura. Y también tenemos más retornos, que bueno, esta información vamos a interpretarla como el espesor de copa. Y bueno, también es interesante estudiar pues la penetración de la capacidad que tiene, si podríamos tener, por ejemplo, información de lo que hay debajo de la copa. Y con esto nuestros objetivos son tres. El primero, describir cuantitativamente la variabilidad de la arquitectura de las copas y, bueno, en árboles de dehesa y su relación con la penetrabilidad del láser, de los pulsos LIDAR. El segundo, ensayar aplicaciones de datos LIDAR para bueno, realizar un inventario exhaustivo de esta vegetación arbórea. Y en tercer lugar, por supuesto, queremos evaluar la utilidad de los datos proporcionados por el PNOA LIDAR y, bueno, para reconocer la estructura 3D de la vegetación de forma fiable. Bueno, nuestra zona de estudio se localiza en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, que está situado al oeste de Sierra Morena. Concretamente, es una finca de aproximadamente 215 hectáreas y, bueno, nuestras zonas de estudio han sido las rayadas, que corresponden a una dehesa. Esta finca está situada al este de Sierra de Hornachuelos. Bueno, todos sabemos que la dehesa es un sistema compuesto por árboles muy dispersos que pueden tener una copa variable, semicerrada o más bien extensa. Bueno, y las especies predominantes son alcornoque y encina. Este es el aspecto que, bueno, llevado a un dataset con clasificaciones de suelo y vegetación alta, clase 5, y lo que hemos utilizado son datos del PNOA LIDAR, que, bueno, con una densidad de 0,5 puntos por metro cuadrado y un máximo de 4 retornos. Bueno, en primer lugar, hemos generado con la metodología de distancia inversa ponderada un MDT de resolución de 1 metro. A partir de 149 puntos de control medidos en campo, medida la altura en campo, hemos evaluado la calidad de este MDT. Bueno, y con el MDT lo que hemos hecho es normalizar los valores Z de los ecos que teníamos a través de herramientas SIG. Bueno, en primer lugar, para el estudio de la arquitectura individual de las copas, hemos georreferenciado y medido variables dendrométricas en campo y en cada árbol. Luego, hemos realizado un análisis descriptivo y también el descriptivo y modelos de regresión para comprobar las relaciones entre variables. Hemos seleccionado aquellas por su capacidad predictiva y después hemos realizado unos modelos de calibración con el 80% de los datos y hemos validado con el 20%.
Estas son nuestras variables medidas en campo y aquí tenemos un esquema de cómo se distribuye en un árbol. Cabe decir que bueno, el área de copa lo hemos medido digitalizando estas copas de los árboles que hemos georreferenciado con un GPS de precisión centimétrica, y las demás variables las hemos obtenido con un ipsómetro. También hemos utilizado SIG, obviamente, para esta primera digitalización. La muestra son de 150 árboles. Para la estimación con datos LIDAR hemos realizado los mismos procesos, obviamente los modelos de calibración lo hemos hecho con esto, y hemos escogido aquellos ecos de copa mayores de 3 metros. Y estas son nuestras variables estimadas con LIDAR. También tenemos que tener en cuenta estas dos, que corresponden al índice de penetración láser y densidad de copa. Estas han sido calculadas directamente con los ecos de LIDAR. El índice de penetración láser corresponde al tanto por ciento de ecos de suelo respecto al total en el área proyectada de la copa. Y la densidad, que representa la biomasa foliar, es el tanto por ciento de ecos de copa respecto al total en ese área proyectada. Bueno, y para el inventario forestal, para realizar un inventario forestal, nos hemos basado en un estudio de muestreo de campo y medición de estas variables dendrométricas en parcelas. Perdón, antes he dicho 150 árboles y estos 17 parcelas. Y bueno, hemos seguido los mismos procedimientos, las mismas variables, y para parcela de tamaño 30 por 30 metros hemos contado número de árboles en la parcela, la cobertura arbórea total y la altura dominante del dorsal arbóreo. Para las variables estimadas con LIDAR a este nivel, hemos utilizado la cobertura arbórea total y la altura dominante del dorsal arbóreo, que ahora voy a comentar cómo se ha realizado. Esta la utilizamos para una posterior, para calibrarlo con nuestra altura dominante medido en parcela, para realizar, para cartografía. Nuestra escala de estudio ha sido celdas 30 por 30 metros. Las parcelas coinciden con estas celdas. Para el cálculo de la cobertura arbórea total, podemos observar un fragmento de, una celda con la ortofotografía y los ecos de copa coincidentes con estas copas. Hemos creado polígonos de agregación de estos puntos para obtener su área, y esto nos ha permitido obtener la cobertura. Los primeros resultados descriptivos nos hacen ver que existe una variabilidad más o menos constante entre 3 especies y una variabilidad similar alrededor de 5 o 4 metros de altura dominante, altura de copa y longitud de copa, excepto para la encina, que es más constante. En cuanto al área de copa, vemos que es muy variable entre encina alcornoque y similar, igual de variable en volumen de copa medida. En cuanto al índice de penetración láser, podemos ver que más del 30% penetra a través de las copas, teniendo en cuenta el área. Es decir, que podríamos, con una baja densidad, ver lo que hay debajo de las copas. En cuanto a la densidad de copa, existe una relación inversa, es decir, mayor densidad, los pulsos LIDAR no consiguen penetrar la copa.
Y bueno, la altura dominante medida se ajusta, la altura dominante LIDAR se ajusta a la observada, a la medida, con un R cuadrado de 0,6, es decir que, bueno, se corresponde, bueno, los datos LIDAR que hemos cogido se ajustan bastante bien a lo que hemos observado, a lo que hemos medido. Bueno, y aquí tenemos los demás modelos de calibración que, bueno, para altura dominante ya hemos visto que son bastante fiables, menos lo son para altura de copa y longitud de copa. Sin embargo, bueno, todos siguen lineal, pero el volumen de copa sigue un modelo potencial que, bueno, tiene una buena estimación. Estos son nuestros modelos de validación, que, bueno, no lo he dicho, pero para parcela utilizamos el 100% de los datos para calibrar. Y, bueno, esto sigue siendo nuestro estudio de la arquitectura de copa. Bueno, vemos que el error es bastante pequeño y en cuanto a la altura, bueno, sí, a la altura dominante que hemos cartografiado, hemos utilizado esta recta de calibración, por lo que, bueno, podemos estimar que con un buen coeficiente, que, bueno, en la dehesa la altura promedio es de 6,6 metros, el intervalo de alturas predominante es de 6 a 7 metros y obtenemos un coeficiente de variación de 7%. En cuanto a cobertura arbórea total, para un inventario de la vegetación arbórea, hemos estimado con su equivalente estimado con LIDAR y con un buen ajuste. Bueno, esto nos permite calcular una cobertura arbórea total estimada de casi el 40%. Para el número de árboles por celda que hemos dicho, de 30 por 30, bueno, sigue un modelo potencial con la cobertura arbórea total estimada con LIDAR. Y, bueno, de esta forma, un poco menos fiable, pero aceptable, podemos decir que el número total de árboles en dehesa es 19.691, una densidad media de aproximadamente 96 árboles por hectárea y, bueno, el 71% de la superficie de dehesa, bueno, tiene entre 50 y 150 árboles. Con esto podemos concluir que, bueno, los datos del PNOA LIDAR nos permite realizar una caracterización cuantitativa de la arquitectura de la copa. Podemos estimar, como comenté antes, a partir de la densidad de copa, una concentración de biomasa y, bueno, biomasa foliar y leñosa en la copa y elaborar inventarios de la altura de la vegetación y de la densidad de árboles. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como Luis Ángel ha dicho, mi nombre es Pablo Crespo Premar. Pertenezco al grupo de cartografía geoambiental y teledetección de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, en esta presentación voy a hacer un análisis comparativo entre el ALS aéreo y el TLS terrestre para la caracterización de la masa forestal. Bueno, la caracterización forestal nos permite estudiar lo que es la reforestación, el hábitat de la fauna y de igual modo poder hacer una previsión y un estudio de los incendios forestales. Por todos es sabido que en las últimas décadas los sistemas LIDAR se han empleado satisfactoriamente para la extracción de la estructura forestal, ya que nos aportan información en los diferentes estratos verticales. El LIDAR terrestre, o TLS,
proporciona unas densidades muchísimo más elevadas que el LIDAR aéreo o LS, ya que se encuentra mucho más cerca del objeto y esto permite un estudio más detallado de la estructura. Entonces, en esta presentación, los dos objetivos serán, primero, analizar la distribución de las densidades del LIDAR aéreo y del terrestre en los diferentes estratos verticales de la vegetación, que los dividimos en 5: el ápice de la copa, la zona interna de la copa, la base de la copa, el sotobosque y el terreno. Seguidamente, ver si existe una relación entre estas densidades en los diferentes estratos verticales con factores estructurales de la parcela, por ejemplo, la biomasa, la altura dominante, la pendiente, etc. Entonces, la zona de estudio se encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón, y bueno, la topografía es muy variable en la zona, ya que va prácticamente desde el nivel del mar hasta los 1100 metros. En cuanto a las especies dominantes de la zona, pues encontramos desde Pinus alepensis, Pinus pinaster o Quercus suber. Y la presencia de sotobosque es muy variable en la zona y muchas veces varía según la especie dominante de cada zona. En cuanto a los datos, se hizo una campaña de campo y al mismo tiempo que se registraban los datos ALS y TLS durante el mes de septiembre del año 2015. Se tomaron datos en 80 parcelas de 15 metros de radio, distribuidas aleatoriamente por la zona de estudio. Dentro de cada una de estas parcelas se midieron todos los diámetros a la altura de pecho mayores de 5 centímetros y dentro de cada parcela, de estos 7 diámetros mayores, se midió también la altura del ápice. Posteriormente, ya en oficina, con estos datos de campo, pues se calculó la biomasa aérea y la altura dominante. De cada parcela en campo se anotaron la especie dominante de la parcela, una cobertura aproximada de sotobosque en porcentaje y la pendiente de la parcela. En cuanto a los datos TLS, como son más costosos, se tomaron 29 de las 80 parcelas descritas previamente. Pues en esta tabla hay una comparación entre los datos ALS y TLS y quiero que nos paremos un segundo en la densidad media de puntos. Como hay una alta variabilidad, ya que posteriormente volveré a hacer referencia a esto, y en el ALS, por ejemplo, estamos hablando que para estas parcelas estamos hablando de una densidad media de 35 metros por metro cuadrado, cuando el TLS estamos hablando de 140.000 puntos. Bien, con el objetivo de homogeneizar las tipologías de las parcelas, se seleccionó una submuestra de estas 29 parcelas de las que teníamos datos ALS y TLS. ¿Cómo se hizo esta submuestra? Se tuvieron en cuenta las especies dominantes y la cobertura de sotobosque. Entonces se dividió la cobertura de bosque en intervalos de sotobosque en intervalos de 10%, y por cada uno de estos intervalos y cada una de estas especies se seleccionaron un máximo de 2 parcelas. Esto dio un total de 21 parcelas que se utilizaron para el estudio. Bien, para el cálculo de densidades por estratos, lo primero es poder identificar qué puntos pertenecen a cada estrato. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este perfil de un árbol, primero para los puntos pertenecientes al terreno se seleccionaron aquellos que tuvieran una altura menor de 7,5 centímetros. Esta altura viene determinada por la resolución de los datos LIDAR. Para el ápice, a partir de los datos ALS, que son los que mejor pueden registrar la zona alta, se seleccionaron todos aquellos puntos por cada columna de voxel que tuvieran una cota mayor, una altura mayor. Para la base de copa se utilizaron los datos TLS, ya que son los que mejor registran esta zona, este estrato vertical, y en este caso, por su dificultad, se hizo una selección manual de lo que es la base de la copa. Para el sotobosque también se hizo una selección manual, lo que pasa es que se excluyeron las alturas menores de 15 centímetros para excluir puntos del terreno
y herbáceos. Y por último, para la estructura interna de la copa, se extrajo la altura intermedia entre el ápice y la base. Entonces, he mencionado anteriormente la palabra voxel y para la metodología utilizamos la voxelización, pero ¿qué es un voxel? Un voxel simplemente es dividir un espacio en prismas rectangulares o voxels. Sería como un píxel pero en 3 dimensiones. ¿Por qué es útil hacer una voxelización? Ya que podemos ver los puntos que entran dentro de cada voxel y calcular densidades. Entonces, si en el paso anterior hemos hecho una selección de los puntos de cada estrato, ahora podemos, tenemos su clase, ahora podemos ver dentro de qué voxels entran estos puntos y asignar esa clase a ese voxel. Entonces sabremos que ese voxel está en un estrato vertical, por ejemplo, este terreno, base de copa o ápice de copa. Entonces, conociendo la clase de cada voxel, pues ahora podemos extraer cuántos puntos hay dentro de cada voxel para sacar la densidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una variabilidad muy alta entre el número de puntos TLS y ALS. ¿Cómo se puede normalizar esto para que sean comparables? Pues la manera que seguimos fue dividir las densidades por el número total de puntos de cada columna de voxels. ¿Por qué por el número total de puntos de una columna? Ya que lo que nos interesa es analizar la penetrabilidad del LIDAR a lo largo del eje de las zetas. Entonces, pues con este ejemplo simplemente se divide cada uno de los números de puntos que hay por el total de puntos de cada columna. El siguiente punto relacionado con el segundo objetivo pues es poder estudiar si hay una relación entre estas densidades en cada uno de los estratos con los factores de cada parcela. Por ejemplo, es posible que el sotobosque con el lidar aéreo no se registre bien y tenga una relación o con la altura dominante o con la biomasa que esté aumentando la oclusión. Para eso se generaron unos modelos de regresión lineales donde la densidad relativa por estrato fue la variable dependiente y las características de las parcelas las variables independientes. Entonces, como resultado, en esta primera figura, esto es un perfil en el que cada cuadradito es un voxel y lo que se está representando aquí es el ratio de la densidad relativa al TLS dividido la densidad relativa del ALS. Entonces, todos los colores así rojo, naranja y verde están indicando que la densidad relativa TLS es mayor que la del ALS. ¿Dónde se cumple eso? Principalmente en las zonas más cerca de donde estaba el instrumento y sobre todo en las zonas del fuste, del tronco, que reciben mucha densidad del TLS pero no tanta del ALS. Y el ALS, sin embargo, que son las azules, pues para este ejemplo, bueno, en general es para el ápice, porque tiene poca oclusión al venir de una toma cenital, y para este ejemplo también ocurría en el terreno. En esta siguiente figura se representa la diferencia en las barras a nivel de estrato, de los 5 estratos, y con las líneas a nivel de voxel a lo largo del eje de las zetas entre cada uno de los sensores. Entonces, se observa que las densidades relativas más elevadas del TLS se encuentran en las zonas más bajas y cómo su densidad va disminuyendo conforme aumenta la altura. Sin embargo, el ALS, para nuestro caso de estudio, también volvía a tener un pico en el ápice, por lo que comentaba anteriormente, la poca oclusión. Lo siguiente fue ver la relación existente entre estas densidades relativas y las características de las parcelas. Entonces, en estos gráficos se representan en el eje de las X los valores calculados y en el de las Y los observados. Y en los diferentes estratos se puede observar que, por ejemplo, quiero remarcar que para el ALS en el ápice la relación fue nula. ¿Por qué? Porque no hay ninguna característica de la parcela
que pueda variar la densidad, que tenga una relación con la densidad que recibe el ápice de la ALS, ya que no hay ninguna oclusión. Sin embargo, sí que hay una relación más elevada que depende de la especie dominante y la altura dominante para calcular la estructura interna. Dependiendo de la especie, sí que la copa se puede encontrar más o menos abierta y esto dificulta o facilita que haya mayor o menor penetrabilidad. Luego también me quiero parar, por ejemplo, en el sotobosque con el en el terreno con el TLS. Tiene una alta relación y depende de la especie dominante y de la presencia de sotobosque. La presencia del sotobosque también puede hacer que el TLS llegue menos al terreno, ya que hay mayor oclusión. Y en esta zona de estudio se ha visto que dependiendo de la especie dominante había más o menos sotobosque, lo que también está afectando a que el terreno sea más o menos registrado con el TLS. En cuanto a conclusiones, el TLS genera una alta densidad y penetrabilidad en zonas inferiores de la estructura forestal. La ALS, sin embargo, la registra en el ápice y para estas condiciones, con estos datos, también se ha visto que en el terreno tiene unas densidades elevadas. El TLS y el ALS son datos complementarios, sin embargo, el ALS tiene unas densidades absolutas muchísimo menores que el TLS. Porque se encuentra más lejos de los objetos. ¿Cómo se podría solventar esto? Con la utilización del UAS, que también tiene una toma cenital, pero mucho más cercana al objeto. Y combinándose con el TLS, se podrían hacer estudios en más detalle de la estructura forestal. Y por último, es posible predecir la penetrabilidad de cada sensor dependiendo de la estructura y las características de la parcela. Por ejemplo, si nos interesa más obtener información sobre uno de los estratos, pues saber si basta con un instrumento o hace falta otro. También quería pararme un segundo en la extracción del sotobosque, pero con otro tipo de LIDAR. Como acabo de comentar, pues con el LIDAR discreto aéreo, la extracción del sotobosque es un poco pobre, ya que hay una oclusión debido a la copa de los árboles. Entonces existe otro tipo de LIDAR, que es el LIDAR Full Waveform, que en lugar de obtener únicamente estos retornos a lo largo del haz, lo que obtenemos es la onda completa. ¿Qué nos permite esto? Poder extraer, por ejemplo, una zona que nos interese. Entonces se obtienen una serie de métricas que extraigan información de esa zona en concreto y estas métricas se pueden relacionar con unas variables forestales. En este caso se han relacionado con 4 variables del sotobosque, como son la altura media, máxima, la cobertura del sotobosque y el volumen. Y en estas pruebas pues, han obtenido unos resultados, unos coeficientes de determinación elevados, que por ejemplo la altura media está casi en el 96%, y lo que indica que, bueno, que con el LIDAR Full Waveform podemos extraer, por lo menos en el bosque mediterráneo, más información del sotobosque que no llegamos a extraer con el LIDAR discreto. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Cifuentes Barroso y les voy a presentar mi trabajo analizado sobre la evaluación espaciotemporal del NDVI en relación a la meteorología y aplicada a las dehesas de España. La estructura de este trabajo va a seguir una pequeña introducción, unos objetivos a alcanzar, unos materiales y área de estudios utilizados, los resultados y finalmente las conclusiones obtenidas. Comentar que el trabajo se ha basado en 3 pilares básicos: las dehesas, la teledetección y la meteorología. Las dehesas son, como ya sabremos, una peculiar tipología boscosa con producción preferentemente pastoral y que tiene una estructura arbórea incompleta. Son de gran importancia tanto por su valor ecológico, comercial como superficial. Pero, sin embargo, en los últimos años está sufriendo una crisis debido a su baja rentabilidad, tanto comercial como económica, y también por otros aspectos relacionados con la baja capacidad de regeneración y con enfermedades como la seca. Por ello, cobra una especial relevancia su estudio para poder caracterizar mejor este tipo de ecosistemas y mejorar tanto su estabilidad como producción. La teledetección
también se trata de una técnica de seguimiento ambiental que nos proporciona información sintética, sistemática y espacialmente explícita. Son de gran importancia las series temporales en este trabajo, ya que nos han proporcionado también información sobre fenómenos biológicos relacionados con la meteorología, que viene a ser lo mismo que la fenología. El objetivo de este trabajo ha sido el estudio de la respuesta del índice de vegetación de las dehesas de España para el periodo de 2000-2014 y su relación con las variables meteorológicas. Para ello se han definido las dehesas en función de la especie arbórea predominante y el grado de intensidad de sequía que les afecta. Se realizará una caracterización de estas dehesas en función del NDVI y la meteorología y a su vez un análisis fenológico. El área de estudio se ha centrado en el ecosistema agrosilvopastoral dehesa, como ya he comentado, que se sitúa en la zona oeste y suroeste de la península ibérica, ocupando aproximadamente una superficie de unos 3 millones de hectáreas. Los datos que se han empleado ha sido el mapa forestal de España, unos 50.000 para la delimitación del área de estudio, y a su vez los datos meteorológicos se han usado las capas de valores medios de precipitación y temperatura mensuales y han sido proporcionados por el Atlas Climático Ibérico. Tiene una resolución espacial de 1000 metros y para el periodo entre 1971 y 2000. Los datos MODIS han sido seleccionados debido a su adecuado compromiso entre resolución temporal y espacial. En concreto se ha utilizado el producto MOD 09Q1 que tiene una resolución espacial de 250 metros y una resolución temporal de 8 días. Son compuestos de imágenes que nos proporcionan la mejor información en dicho periodo. También otros materiales han sido como ArcGIS, ENVI para el procesado y otro tipo de programas para el preprocesado de este tipo de datos. Entre la metodología, la delimitación de estudios se ha realizado a través del mapa forestal de España, seleccionando aquellas teselas categorizadas como bosque adhesado. Se ha creado una malla de 250 por 250 para poder superponer estos datos con los datos climáticos y los datos MODIS. A su vez, se han seleccionado también las teselas ocupadas por más del 80% por dehesas, para que sean lo más puros posibles estos datos. Y el procesado de datos meteorológicos se ha basado en la hipótesis de Gaussen y a su vez en el climodiagrama. Esta hipótesis de Gaussen dice que existe aridez cuando la curva de precipitación se sitúa por debajo de 2 veces la curva de temperatura. Y gracias a esto se han obtenido 4 nuevas capas: la de duración de intensidad, la duración de sequía, intensidad de sequía e inicio y fin de la sequía. Para el procesado y preprocesado de datos MODIS se han descargado las imágenes MODIS, se han preprocesado mediante el mosaicado de 4 imágenes por fecha para cubrir todo el área de estudio y se han extraído las bandas roja e infrarroja de calidad. Posteriormente se ha transformado al sistema que nos interesaba, WGS84. Se han procedido a la construcción de las series temporales, guardando todas esas imágenes en un mismo fichero por orden cronológico. Y se ha obtenido esta serie temporal para los 14 años del NDVI, como se observa en esta imagen. También podemos observar que existen unos valores atípicos que están producidos tanto por fallos en el sensor o nubes o aerosoles que se puedan producir. Estos valores atípicos han sido eliminados y sustituidos por la media entre los valores anterior y posterior de la serie temporal. Y se ha calculado el año hidrológico medio de NDVI, que va desde el 1 de septiembre al 31 de agosto. Finalmente, para evitar estas ondulaciones tan pronunciadas, se ha suavizado mediante el filtro de Savitzky-Golay. Posteriormente se realizó un análisis fenológico estudiando comparativamente el NDVI y la meteorología. De esta forma, necesitamos obtener tanto el inicio como el fin del periodo vegetativo, que se ha calculado a través de los puntos de inflexión de la curva de NDVI y que se corresponde a su vez con los valores
máximos y mínimos de la curva de diferencias de los valores consecutivos de NDVI, la derivada básicamente. Seguidamente se ha hecho el estudio comparativo del comportamiento general de las dehesas y una caracterización del grado de intensidad de sequía que soportaban este tipo de dehesas. Se ha obtenido el área de estudio y se puede observar que las dehesas de Quercus Siles son aquellas que mayor superficie ocupan, llegando casi a 1.500.000 hectáreas, seguidos de las dehesas de Quercus Suber y Quercus Cyrenaica, y finalmente, en menor medida, Quercus Farginia, Olea europaea y Fraxinus angustifolia. Las dehesas de Quercus canariensis apenas son representativas en este estudio por su bajo número de píxeles. Estos han sido los dos resultados obtenidos del procesado de los datos climáticos. El mapa de duración de sequía y el mapa de intensidad de sequía, como se observa, son bastante homólogos, ya que esta intensidad de sequía está calculada a partir de la duración de sequía. Estas son las diferentes curvas de NDVI para cada tipo de dehesa en función de la especie arbórea, y se puede deducir que existe una bajada, una disminución brusca de este NDVI en el periodo estival. Esto se debe a la sequía meteorológica y, en concreto, al agostamiento del pasto. También se puede observar que dehesas de especies más esclerófilas, como Quercus Siles, Quercus Suber o Olea europaea, que se observan ahí, tienen una actividad vegetativa más tardía y a su vez finaliza antes. Son unas curvas mucho más uniformes y puede verse a que este tipo de dehesas, la tipología boscosa, la fenología de las hojas son persistentes, y además los pastos, al estar en unas condiciones climáticas más adecuadas, se ven menos afectados. Las dehesas de Quercus Cyrenaica, Quercus Farginia y Fraxinus angustifolia, que son unas especies más submediterráneas, el fenómeno ocurre inversamente. Y se observa que son curvas con dos picos, como podéis ver, y esto puede deberse también a que este tipo de dehesas, las especies de que se conforman, contienen hojas marcescentes, en el caso de Fraxinus caedizas. Una vez que se han analizado estas curvas, se ha observado que la bajada brusca se produce en el periodo estival. Por tanto, cobra especial importancia un estudio comparativo entre la sequía, el inicio y fin de la sequía, con el inicio y fin del periodo vegetativo. Cuando se ha realizado este estudio comparativo, se observa que, entre el inicio del periodo de máxima actividad fisiológica y el fin de la sequía, se produce más tarde en dehesas de especies más xerófilas. En cambio, se adelanta en dehesas de especies más hidrófilas. Esta recuperación entre entre el fin de la sequía y el inicio del periodo vegetativo es aproximadamente de un mes. Y, al contrario, el fin del periodo de actividad vegetativa e inicio de la sequía se adelanta en dehesas de especies más xerófilas y es más tarde en dehesas de especies más hidrófilas. En este caso, las variables se observa que coinciden aproximadamente en el tiempo, incluso llega a haber un solape en la dehesa de Quercus Suber. Por todo ello, se puede observar que de especies más xerófilas pueden soportar duraciones de sequía más elevadas, llegando incluso a 4 meses. Como se observa, Quercus Siles, Quercus Suber, y las intensidades a su vez también son más elevadas, las que pueden llegar a soportar. Estas dos gráficas nos muestran la distribución de los píxeles en función de las intensidades, y observamos que estas especies más xerófilas se mueven en rangos superiores y las especies más hidrófilas en rangos inferiores. La intensidad de sequía no solo ha servido para caracterizar las dehesas, sino también para estratificarlas. Entonces, se ha llevado a cabo una división en poblaciones en función de las dehesas, observando que pueden haber incluso 3 o 2 poblaciones de intensidad baja y alta o intensidad baja, media y alta. Nos vamos a centrar en las dehesas de Quercus Siles, por ser las más representativas en este estudio. Se observa que hay 2 poblaciones
claramente representativas y sobre todo la intensidad de sequía alta por contener un gran número de píxeles, por tanto la adecuación al medio de esas será mejor. También se han representado estos datos cartográficamente, observando que las intensidades de sequía bajas se localizan en la submeseta norte, claramente divididas por la meseta central, el sistema central, perdona, y la intensidad de sequía alta se sitúa en las zonas de la submeseta sur, como cabía esperar. También se han evaluado las diferentes curvas de NDVI en función de la intensidad de sequía para los diferentes tipos de dehesas y nos centraremos en la de Corpus-Siles, observando que la curva de NDVI de la intensidad baja, tiene doble pico. Y esto puede deberse también a que existe en el periodo invernal, puede haber unas condiciones climáticas más adversas, incluso llegando a heladas. En cambio, existe un fenómeno curioso y es que la curva de NDVI de intensidad baja se sitúa por encima, excepto la zona del periodo invernal, y esto puede deberse también a que unas condiciones climáticas más adecuadas y unas precipitaciones elevadas pueden mejorar la actividad vegetativa. Finalmente, concluir que el NDVI explica de manera adecuada la dinámica de las dehesas, que las curvas de NDVI aportan información de los distintos tipos de dehesas en función de la intensidad de sequía que soportan, y las variables meteorológicas nos han permitido deducir que distintos tipos de dehesas responden de manera diferente a los agentes externos. Luego existen dehesas más tolerantes a condiciones extremas y que colonizan a su vez mayores territorios, como es el caso de las dehesas de Corpus-Siles. Finalmente, existe una clara relación fenológica, por tanto, de esas especies más xerófilas, el periodo vegetativo se reduce al aumentar la duración de sequía y en especies más hidrófilas el periodo vegetativo aumenta al disminuir la duración de sequía. Y nada, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Isabel y os voy a presentar el trabajo que hacemos conjuntamente INEA y la UPM para estudiar la dinámica forestal en el pinar de casero utilizando serie temporal Landsat y modelos estadísticos. El índice que voy a seguir en la presentación es un poco explicaros dónde está el pinar de casero, mostrarnos el objetivo, luego la metodología que se compone básicamente de 3 herramientas que vamos a combinar, Foresterio, serie temporal Landsat y Cochrane, para finalmente mostrar los resultados y las conclusiones. Pues este es el pinar de casero, se sitúa en la provincia de Ávila, en la sierra de Gredos. El pinar del casero es el pinar más occidental de esta sierra. Se compone de 367 hectáreas, en la que unas 190 son de masas de Quercus pyrenaica y los restantes 167 son de Pinus silvestris. Es un pinar de alto valor ecológico porque está asociado a él especies características como la Pulsatilla alpina y la Corvallaria majalis. Lo que sucede en este pinar, pues por problemas de incendios forestales, el pastoreo, pues se ha creado una masa mucho más abierta que ha ocasionado que especies como el Quercus pyrenaica y la Festuca elegans invadan este territorio, lo que ha producido una falta de regeneración del pinar. Entonces, lo que queremos saber nosotros es cómo ha sido esta dinámica de especies, cómo el Quercus pyrenaica ha ido invadiendo el pinar. Entonces, ¿cómo lo hemos analizado? Pues como os comentaba en el índice, hemos utilizado 2 bases de datos, por así decirlo. Por una parte, hemos utilizado una serie temporal Landsat, que nos permite tener datos desde 1984 hasta 2016. Después se han hecho 2 inventarios de campo mediante Foresterio, que luego os explicaré cómo es esta herramienta, en la que tenemos variables de campo.
Finalmente, combinamos todos estos datos, los datos de la serie temporal, los datos del inventario, con un modelo de cocrillin. Pues este es el Foresterio. Es una herramienta desarrollada por un grupo de INIA liderado por Fernando Montes, en el que mediante 2 cámaras hemisféricas estereoscópicas se puede medir las variables de la parcela. Entonces lo que se obtiene es, pues, colocando la herramienta en el centro de la parcela, se obtienen las imágenes que vemos en la imagen A, que son 2 pares de fotos. Ese par de fotos se clasifica mediante criterios de saturación de verde, intensidad y varianza. Finalmente se hace una correspondencia con las secciones de tronco de los que tenemos datos de distancia, de azimut y de diámetro. Con esas secciones se generan las ecuaciones de perfil, con lo que ya tendremos las variables de masa, área basimétrica, pies por hectárea, diámetro medio, etc. En este binario casero disponemos de 2 muestreos, uno realizado en 2006 y otro en 2017, en el que se analizaron 60 parcelas con un radio de 8 metros. Y este es el programa con el que se analizan las imágenes que habíamos visto aquí, la A, B y C. Como veis, pues tenemos datos tanto de parcela como de árbol individual y de estructura de la masa. Para nuestro estudio nos hemos focalizado en los valores de índice de reemplazo y de área basimétrica del pino silvestre. Para la serie temporal de ALSA, pues se han analizado 11 imágenes, desde 1974 hasta 2016, con una cobertura de nubes menor del 70% en un periodo de junio y agosto. Como veis, para la disponibilidad de imágenes con baja cobertura de nubes está bastante bien, es óptima, y se han utilizado tanto imágenes de la ESA como de la USGS. De estas imágenes, al ser de las dos agencias, USGS y de la ESA, pues se ha realizado una corrección geométrica y una normalización de los valores espectrales de la USGS y los niveles digitales de la ESA mediante IRMAP. Y de esta serie hemos analizado 4 diferentes índices que tienen que ver con distintas características de la vegetación. El NDVI, que tiene relación con el vigor de la vegetación, NDMI, el de la humedad, el Taset Cap Angle, de la densidad de la vegetación, y el Taset Cap Wetness, que nos habla de valores de humedad en coníferas. En este caso nos hemos centrado únicamente en el Taset Cap Wetness, que era el que mejor valores nos ofrecía para este tipo de estudio. Por lo tanto, tenemos valores estructurales de la masa que hemos obtenido mediante la técnica de Foresterio, que son el índice de reemplazo y el área basimétrica del pino silvestre. Tenemos datos espectrales, datos obtenidos en la serie espectral de ALSA de Taset Cap Wetness. Todo eso lo hemos tomado como covariables para nuestro modelo de coeficiente universal espaciotemporal, en el que tenemos una función que se basa en una función lineal de las variables auxiliares más un residuo, que nos da la probabilidad la predicción de esta covariable en espacio, con distintos pesos. Aquí tenemos cada covariable, tendrá un peso característico en la predicción. Y me ha faltado comentaros, que las variables auxiliares son variables fisiográficas, obtenidos de un modelo digital terrestre, y que son la altitud y la convexidad. Este es el programa desarrollado por INIA que hemos utilizado para realizar este modelo de cocrigeado, en el que el método de ajuste será Universal Kriging, las covariables serán lo que hemos comentado, la área basimétrica del pino, índice de reemplazo y Taset Cap Wetness, y unas variables auxiliares. Esto es una imagen general de lo que obtendríamos con este programa para el modelo. Aquí tenemos los radiogramas, la variación cruzada y los mapas de distribución que obtenemos. Este en concreto es para el año 2016. Pues los resultados que hemos obtenido
Aquí tenemos en la parte de arriba la tabla con los valores de p-valor y las beta, que nos informan de la relación entre los índices de las distintas covariables con las variables auxiliares. Como podemos observar, el índice de reemplazo se explica bastante bien con las variables auxiliares, tanto con la altitud como la convexidad, y no tanto en la leva simétrica ni el caso de K-puentes. También vemos que tenemos una relación inversa del índice de reemplazo con la altitud. Es decir, a mayor altitud tendremos un reemplazo del Quercus pyrenaica por el Pinus silvestre. También vemos las correlaciones entre las variables. El índice de reemplazo tiene una correlación negativa con la leva simétrica. ¿Qué quiere decir? Pues en aquellas zonas con mayor leva simétrica del pino tendremos menos índice de reemplazo, menos reemplazos. Y como vemos, pues el modelo explica bastante bien la variabilidad del índice de reemplazo en este terreno. En cuanto a los gráficos que hemos obtenido, en cuanto a los mapas, hemos analizado 3 fechas en concreto: 1986, 2007 y 2016. Lo que podemos ver en cuanto al índice de reemplazo es que ha habido una disminución en el primer periodo, de 1986 a 2017, para luego, en el segundo periodo, un incremento más marcado de este índice de reemplazo. Lo que nos iba a ver que en estos últimos 10 años se está viendo un mayor reemplazo en esta zona del Quercus pyrenaica con respecto al Pinus silvestre. En cuanto al área basimétrica del Pinus silvestre, la verdad es que es bastante constante. Sí que podemos ver una pequeña reducción del año 2007 a 2016. Puede ser debido a que estas masas de pinos silvestres en el pinar de Llocasero son unas masas maduras, con pies bastante grandes. Entonces este descenso puede ser debido a una mortalidad del pino silvestre en esta zona. Y por último os voy a comunicar las conclusiones. Y hemos visto con este proyecto, con este estudio, que con la integración de modelos estadísticos y de datos tanto de Landsat como de inventarios forestales obtenidos con Foresterio es una metodología útil y válida para estudiar las dinámicas forestales. En cuanto a las variables ecológicas, pues hemos visto que existe un proceso de reemplazo del Quercus pyrenaica por el Pinus, un reemplazo del pino silvestre por el Quercus pyrenaica. Si volvemos a las imágenes, además podemos ver que este reemplazo va a ser mayor en las zonas, es mayor en las zonas con las que tiene mayor elevación y más convexidad. Es decir, que el pino silvestre se va a afincar, va a resistir, se va a quedar en aquellas zonas donde tiene mayor humedad, que son las zonas menos elevadas y más cóncavas, en las vaguadas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Vale, pues nada, muchas gracias. Venimos a presentaros un poco ForestMaps, pero más que nada la ponencia tiene un poco una virtud, un objetivo de reflexionar sobre cómo se está planificando a nivel forestal en España, ¿no? Y las posibles mejoras que esto tiene. Bueno, primero tenéis un pequeño índice con las partes que tiene el artículo, así que esto no tiene mucho que comentar. Y bueno, nos encontramos en un momento bastante emocionante desde el punto de vista de que de repente hay un montón de información libre, ¿vale?, para hacer procesado a gran escala, que antes no era tan evidente, los que lleváis más tiempo peleando, disponer de ella, ¿no? A esto está contribuyendo Europa y en concreto la directiva INSPIRE, ¿no?, que tiene como vocación el compartir información geográfica relevante y de calidad, ¿vale? Y en concreto esto aplicado a un tipo de dato, a los datos LIDAR, ¿vale?, hace que muchos países que antes tenían encerrados los datos empiecen a ponerlos en abierto, ¿vale?
Esto es un mapa de Europa de los países que más o menos tienen en abierto y hay todo tipo de situaciones, desde países como Alemania, en el que ahora mismo hay 2 landers que tienen los datos ya en abierto y el resto es cerrado, hasta países que llevan con más tradición como Dinamarca, que tienen una segunda cobertura, y España, que es un caso muy interesante porque estamos en fase de la segunda cobertura. Y la tendencia parece es a tener más datos en abierto. Otra cosa que queríamos introducir en la ponencia es un poco la filosofía de la utilización de la información. Tenemos un montón de datos capturados con otros objetos. Aquí el LIDAR, por ejemplo, empezó por una necesidad para cartografía de zonas inundables, pero sus aplicaciones son mucho mayores, ¿no? Por otro lado, en este caso concreto vamos a trabajar no solo con LIDAR, sino con parcelas del IFN4 que también están capturadas para generar, aprovechando que hay además software libre y experiencia en el trabajo, pues nuevos tipos de productos. Entonces, es un momento muy bueno para poner en valor cosas que tenemos guardadas en el armario, por así decirlo, ¿no? Y la tercera pata un poco de todo esto es el cambio de escala. Yo que soy forestal y que estoy muy acostumbrado a trabajar a nivel de monte, que es un poco nuestra unidad de trabajo, pues de repente me doy cuenta que puedo dar saltos y empezar a trabajar a escala regional, y esto puede tener mucho sentido. Este es un poco el flujo de trabajo que os vamos a contar hoy, de este proyecto en concreto. Vamos a trabajar con información LIDAR y parcelas del IFN para, a través de una serie de modelos de regresión, en concreto hemos trabajado con Random Forest, generar cartografía continua de las principales variedades forestales, ¿vale? En el caso de las parcelas del IFN4, en Murcia son parcelas de 2010 y hemos trabajado en principio con la corona de 25 metros, ¿vale? Sobre estas parcelas hemos hecho una selección hay 1500 parcelas aproximadamente, por estratos las principales parcelas, y hemos usado la comparativa entre la altura dominante de las parcelas del IFN y el percentil 99 del LIDAR para descartar algunas que por fallos de posicionamiento no podíamos usar, ¿vale? Y al final se nos han quedado unas 1000 y pico parcelas de trabajo. El estrato predominante es el Alepensis, que hay algo más de 900, y luego hay algunas parcelas de Nigra, de Pinaster y unas pocas parcelas de encina. Hecho esto, de esa muestra hemos extraído una submuestra de parcelas, de las parcelas del IFN, que ya sí hemos colocado para validar nuestros resultados, solo para el estrato de Carrasco, ¿vale? Que es el más digamos, extendido, ¿no? ¿Por qué las hemos colocado? Porque, bueno, uno de los problemas para trabajar con el LIDAR y el IFN es el que las parcelas hasta ahora no eran submétricas, ¿vale? Y hace falta colocarlas. Se pueden colocar porque el propio IFN tiene una información de la posición de los árboles respecto al centro de la parcela, y con el modelo digital de altura de la vegetación del LIDAR y manualmente, lo hemos intentado sin manual, pero todavía no lo tenemos afinado, las puedes ir colocando, ¿vale? Y hemos hecho una muestra de validación que la habíamos empleado para hacer la validación de este trabajo. Y volvemos al que tenemos datos libres. Ahora mismo el dato LIDAR te lo puedes descargar del centro de descargas del CENIC directamente, y estos son los datos que hemos trabajado, que son el último vuelo disponible. Ya hay cobertura LIDAR de Murcia y de este bloque, que es Murcia, Alicante y un poquito de Albacete, de 2016, pero todavía no está disponible, ¿no? Estos son datos que se ha hecho con datos de 2009. Y bueno, ya sabéis que son datos que tienen ese medio pulso por metro cuadrado de resolución y una precisión altimétrica de 20 centímetros. Para trabajar en cuanto a modelos hemos usado técnicas de Machine Learning y el Random Forest, que no es un solo modelo, sino una serie de modelos ensamblados, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos al final como entrada? Pues hemos generado 2 bases de datos, una para todos los pinos, porque en experiencia por otros trabajos nuestros la especie a veces es una variable significativa, y una para la encina. Y como variables dependientes, además de la especie, en el caso de la base de datos de pinos, hemos trabajado con 13 estadísticos LIDAR que habitualmente en trabajos que hemos hecho entran en los modelos con facilidad. Y como variables independientes son las variables dendrométricas que hemos versado: el número de pies, la área simétrica, el volumen y el incremento de volumen, ¿vale? Y este es el flujo un poco de trabajo ya global. Por un lado tenemos 2 fuentes de entrada, el PNOA LIDAR del 2009 y el IFN4. Las parcelas se ubican, el PNOA lo procesas para tener una base de datos estadísticos de las mismas parcelas y haces una modelización. Una vez tienes unos modelos Random Forest que puedes aplicar, los aplicas a toda la superficie, generas cartografía temática
Y eso es lo que venimos a presentar aquí. Y bueno, esta es la validación de los modelos del Random Forest, pero me interesa más ver la validación independiente con vosotros por dos cosas. Nos hemos encontrado una cosa que siempre nos pasa en los inventarios con LIDAR, y es que el número de pies es la variable que peor funciona. Entonces, esto es una reflexión. Si es la variable que peor funciona ya de por sí y ya ha funcionado bastante mal, pues es la variable que no debes usar para gestionar en inventarios con LIDAR, ¿vale? Otras variables como el área asimétrica y el volumen, ¿vale?, funcionan bastante mejor. Vemos que son modelos insesgados y que tienen unos errores bastante, bueno, un poco más altos de los deseables. Para nuestra experiencia en otras comunidades autónomas que hemos aplicado esta metodología, están por encima de lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Y aquí tenéis unas gráficas en las que podemos ver un poco cómo la variable del número de pies es la que tiene una mayor dispersión y la peor, frente a otras variables que se aproximan mucho más a lo que sería el objetivo. ¿Y qué vuelta de tuerca le damos un poco a esto para combinar el que generamos una información amplia, pues, y que se pueda utilizar, que no solo se quede ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en breve empezaremos a ver plataformas como esta, que ahora mismo es un piloto, es una demo de un modelo de negocio que igual en un momento implementamos o igual no, pero que en el futuro esperamos que todos accedamos así a la información. Parece que tiene lógica. Aquí tenemos Forest Map, en concreto la región de Murcia, y cualquier persona puede, a través de una serie de clics, atacando o bien dibujando en pantalla, o bien subiendo una shape, o bien con las propias referencias catastrales, incluso llamando a un servidor WFS desde un punto para traer de la parcela catastral, seleccionar una zona de trabajo, eso es sur de Moratalla, aquí en Murcia, seleccionar la especie, seleccionar el producto cartográfico que tiene interés y realizar una compra. Una vez generar la compra, realmente lo que se hace es llamar a unos geoservicios que generan toda la operación y te devuelven un resultado. Todo esto es cuestión de minutos. Si fuera más valiente, me habría atrevido a hacerlo aquí en 10 minutos, pero como la podía cagar, no me he atrevido, tengo que ser sincero. Entonces, bueno, ¿qué te reporta? Pues en este caso te va a reportar un pequeño informe de lo que es tu propiedad, con toda la información de las variables que has generado, y luego una cartografía que puedes cargar en un SIG y ver, ¿vale? ¿Y qué nos estamos encontrando? Que si bien es verdad que estos modelos a escala regional tienen variaciones peor que modelos para la misma especie en estudios propios, en montes específicos con parcelas propias, ¿vale?, el orden de magnitud no es tanto mayor, ¿vale? Estos son dos ejemplos para Pinus alepensis, estos son, quiero recordar que los dos en Zaragoza, de Guerrera y Montalegre, ¿no? Sí es verdad que son un poco peores, pero tenemos que tener en cuenta que esto es una muestra independiente y que esto no, y que estamos a una escala muchísimo mayor, ¿no? ¿Y dónde estamos viendo? Pues yo creo que claramente esto es la tendencia. O sea, en breve yo me imagino que se hacen estudios regionales y que sirven de repositorio para otros estudios y que se invierte dinero que antes se usaba en campo en otras cosas más interesantes para mejorar, ¿no? Casos concretos de que esto va por este camino, pues el GEACAM ha sacado un proyecto a nivel regional que se acaba de estrenar este verano, ¿vale? Y el IFN, este verano también, que está licitado y adjudicado, ha sacado su primer estudio en el cual pretenden, a través de variables de parcelas ya capturadas con submétrico y datos LIDAR, hacer un inventario continuo. Parece que la lógica va por ahí, ¿no? Y así un poco como conclusiones que os presento, un poco que ya hay plataformas como Forest Map que pueden hacer un inventario que es económico, que es suficientemente fiable para una primera estimación en cuestión de minutos en cualquier sitio de una región como Murcia, ¿vale? Que esto va a tener, o esperamos que tenga un impacto importante en regiones como Murcia también, que son regiones donde hay un porcentaje de propiedad muy elevado, que es privado, de montes que son poco rentables y por tanto que la gente no invierte en ellos en planificar porque es complicado sacarles rentabilidad. Esto puede abaratar y facilitar esas planificaciones y sobre todo plantearos un poco si tiene sentido esa forma que todavía tenemos de planificar muchas veces invirtiendo en pequeña superficie y mucho esfuerzo, cuando ya probablemente somos capaces de hacerlo a gran escala. Y nosotros nos planteamos si tiene sentido ya cambiar la escala o por lo menos trabajar a distintas escalas para las planificaciones forestales.
Y en este sentido, para nosotros, la próxima reto es inventarios forestales dinámicos, porque realmente este inventario es un inventario cifrado en 2010, en el cual pierdes los cambios que ha habido desde entonces, pero realmente tenemos las herramientas para hacer esto de manera masiva. Podemos combinar la estructura del LIDAR con datos multiespectrales de satélite para detectar cambios, como hemos visto en otras ponencias, y hacer dinámico el inventario. Podemos también incluso hacer comparación de vuelos LIDAR entre ese vuelo de 2009 y ese vuelo de 2010. O sea, las herramientas están y cada vez va a haber más. En el 2020 el satélite Biomass, si se lanza, es un satélite específico para estructura forestal, es muy interesante. Y a ese hilo de todo lo que hacemos a nivel regional, pues pensamos que nosotros somos más especialistas en incendios, pero en inventario forestal, pero también hay muchos otros productos como modelos de combustibles, tipologías servícolas, aplicaciones a conectividad de hábitat, regionales, que tienen mucho sentido. O sea, que hay un campo muy grande para seguir investigando y que en los próximos años veremos todo tipo de productos generados que espero que sirvan a las comunidades autónomas a nivel regional. Y nada más, muchísimas gracias a todos.